La cantidad de tiempo acumulado. Muy bien, vamos a hablar de demencia, Lu. Vamos a hablar de demencia, sí. La demencia es un síndrome clínico que se caracteriza por el deterioro progresivo de lo que llamamos las funciones cognitivas, la memoria, la atención, el lenguaje. Es progresivo, es discapacitante. El paciente con demencia va perdiendo la autonomía a medida que la enfermedad progresa y va necesitando cada vez más asistencia. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 55 millones de personas con demencia. Pero lo más preocupante es que este número para 2050 va a llegar a 140 millones de personas. ¿Por qué? Por el envejecimiento poblacional. El paciente con demencia requiere cuidados específicos de demencia, pero también tiene muchas comorbilidades. Tiene cosas asociadas, psiquiátricas, motoras, y genera esta dependencia que generalmente en países como el nuestro recae sobre cuidadores no remunerados, familias, esposas, hijas, y hablo en femenino porque son mujeres. Claro. De cada 3 pacientes con demencia, 2 son mujeres, y de cada 3 cuidadores con demencia, 2 somos mujeres. Estamos siendo enfermas y nos estamos cuidando además. Los cuidadores de las personas con demencia muchas veces tienen lo que se llama sobrecarga del cuidador, que es esta sobrecarga por hacerse cargo económicamente, prácticamente, afectivamente, emocionalmente, terapéuticamente de un paciente que cada vez requiere más, ¿no? Muy bien, vamos a ampliar este diálogo con Carolina Díaz, que es médica especialista en geriatría y gerontología, directora del Centro Hirsch. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa a tratar de un tema, como decíamos recién, súper prevalente, importante. Al ser la demencia una enfermedad crónica, progresiva y que viene en aumento porque es edad dependiente, y al aumentar la expectativa de vida, la demencia cada vez vamos a encontrarla más frecuentemente, tenemos que hacer foco como equipo de salud y como sociedad en todas estas familias que van a atravesar el padecer una persona en su entorno con demencia, ¿no? Entonces, no solamente es la carga emocional, como decíamos recién, sino también toda la información que estas familias necesitan y tienen que tener para poder apoyar, para poder acompañar. Porque la demencia, al ser progresiva, va a ir avanzando, va a ir cambiando los síntomas, y muchas veces se llega al diagnóstico, a la familia y dicen, bueno, miren, su mamá, su papá tiene una enfermedad de Alzheimer, vaya a su casa y haga lo que pueda. Y en realidad va a ir pasando distintas situaciones que la familia necesita anticipar, que necesita prever para poder trabajar y armarse en función de eso. ¿Como cuál? Perdón, ¿como cuál? Para tener el signo de alerta. Y puede empezar a pasar que cuando están en la casa, por ejemplo, no conozcan a la casa como su lugar, su entorno familiar. Entonces, de repente, se quieren escapar porque quieren irse a su casa y no reconocen el entorno como un lugar propio. Entonces, empieza a generarse una situación con el cuidador, hasta incluso a veces violenta, porque se enojan si uno no sabe cómo manejar esa situación. Lo que siempre decimos frente a estas situaciones es, no hay que contradecir, sino hay que tratar de validar con ellos, ¿no? Tratar de ir buscando la manera de entender qué les está pasando, qué son esos sentimientos que están queriendo explorar, decirnos con un lenguaje diferente, y tratar entonces de validar sus emociones y poder llevarlos adelante. Por ejemplo, es muy habitual que se puedan despertar a la noche y un señor que trabajó toda su vida en una fábrica, en una empresa, diga, bueno, tengo que abrir la fábrica, tengo que ir a trabajar. Y entonces se empieza a empezar a cambiar porque tiene que llegar primero, antes que sus obreros, a abrir la fábrica. Entonces ahí, frente a esa situación, lo que no podemos hacer es decirle, no, estás equivocado, te estás confundiendo, porque eso va a generar irritabilidad. En cambio, tenemos que validar y decirle, mirá qué bien, papá, qué bueno, si vos siempre sos tan importante en tu empresa, pero ¿sabés qué? Ahora primero vamos a sentarnos, vamos a desayunar algo calentito y después nos cambiamos, porque en pijama no podés salir. De esa manera uno va cambiando el diálogo, los va sacando de ese pensamiento, hasta que, por suerte, en ese sentido la demencia nos ayuda, se olvidan de lo que está pasando y pueden volverse a dormir seguramente. Claro, ¿sí? Ese aprendizaje se da medio vertiginosamente, ¿no? Porque están los acompañantes terapéuticos, como decía Lucía, pero supongo que también está el familiar, que tiene que aprender en velocidad sobre las cosas. Sí, por eso. Y es desordenado eso, ¿no? Sí, sí, por eso digo que es importante, frente a un diagnóstico, consultar después con especialistas que puedan tener esta mirada más integral, como somos, por ejemplo, los médicos geriatras o un médico de familia, en donde uno puede ir viendo y abriéndole a la familia y mostrándole lo que va a pasar. A veces hay temas que no son agradables de hablar, pero, por ejemplo, una persona con demencia, a medida que avance la enfermedad, en un momento va a dejar de comer, ¿no? Y entonces no va a querer comer más. Y va a dejar de comer, y uno, ¿qué va a hacer frente a esa situación? Va a decir, bueno, ok, voy a ponerle una sonda de alimentación para prolongar
¿Qué voy a prolongar? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo va a sufrir? Nosotros, una cultura que estamos acostumbrados a que todo es a través de la comida. Los argentinos nos juntamos a comer. Claro. Es muy angustiante para un familiar, un cuidador, que de repente esa persona a quien están cuidando no quiera comer. Es terrible. Es una situación de mucha angustia. Entonces, bueno, preparar a las familias para todo lo que va a ir pasando es la manera de darles cierta certidumbre y entonces poder prepararse y que después no sea una mochila en la toma de decisiones, ¿sí? Sí, la demencia es conocida principalmente por la enfermedad de Alzheimer, que representa el 70% de los casos, pero hay otro tipo de demencias y cada demencia tiene sus particularidades. Y hay síntomas psiquiátricos que aparecen, que pueden ser, como decías, la irritabilidad, pero también puede ser la apatía. Hay síntomas físicos, pueden haber trastornos en la marcha, pueden haber alucinaciones. Hay como un abanico enorme de sintomatología que puede aparecer. ¿Cuál es tu consejo para un cuidador o una persona cuyo familiar acaba de ser diagnosticado con demencia? ¿Cómo se puede informar como para poder apoyarlo mejor? Sí, como bien decías, tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es la principal, y después la segunda es la que se llama demencia vascular, lo que antes la gente decía la aterosclerosis, ¿no? Tengo aterosclerosis. La demencia senil es el Alzheimer y la aterosclerosis es la demencia vascular. Y la demencia vascular se asocia fundamentalmente a todo aquello que da a enfermedades en las arterias, a las venas, ¿no? Los pacientes que han tenido ACV, diabetes, hipertensión arterial. Entonces hay un montón, tal cual decís vos, las demencias no se manifiestan únicamente por una alteración de la memoria, a veces empiezan con otros síntomas, ¿sí? Empiezan con cambios de la personalidad. Entonces, lo que uno tiene que tratar de explicar a la familia todo el tiempo es cómo va a ser esa evolución de la enfermedad, que la enfermedad no va a tener una cura, pero que sí yo puedo enlentecer la aparición y el avance de los síntomas y que puedo estimular las funciones remanentes que les quedan funcionales. Y eso es muy importante porque a veces también se cae en el sobreproteccionismo, ¿no? En un sobrepaternalismo, de querer hacer todo por la persona que ya no tiene capacidades para hacer. Sin embargo, tenemos que tratar de fomentar que todavía lo que puedan hacer, lo sigan haciendo. ¿Y cuán preparado está el sistema para que eso naturalmente pase? Para que una persona la diagnostiquen y se busque o se identifique quién es el cuidador, se le dé información que le va a bajar la ansiedad y le va a dar como los pasos un poco de información sobre qué es lo que va a pasar y cómo tiene que ir reaccionando. ¿Cuánto está preparado el sistema? Ahora te diría médico para eso y después te quiero preguntar sobre la infraestructura. Está tan mal preparado como tenemos a las personas mayores en nuestra sociedad. El lugar que le damos a las personas mayores, imagínate aún más hablar de demencia. O sea, es tremendo, una persona mayor con demencia. O sea, no me hables de eso. Son dos palabras que no quiero escuchar, ¿no? Así que no, estamos muy mal preparados. Hay muy pocos especialistas que se dedican a esto, ¿sí? Porque el abordaje de una persona con demencia requiere de un equipo interdisciplinario de salud. No es un médico solamente el que va a dirigir la orquesta, pero necesita instrumentos y va a necesitar un terapista ocupacional, un kinesiólogo, un nutricionista, los acompañantes terapéuticos. Es todo un equipo de trabajo, un psiquiatra. Entonces, trabajar en interdisciplina también es un gran desafío y no todas las especialidades médicas están formadas de esta manera, ¿sí? Y es carísimo. Sí, bueno, eso, digamos, es relativo porque uno puede también encontrar mucha información a través de determinados cursos gratuitos, digamos, donde uno puede formarse. Porque me pasa que tengo varios amigos que algunos tuvieron suerte con PAMI y otros no. Suerte literal, burocracia, esperar y de golpe digan, apareció una clínica y los que no, lo están padeciendo, pero claro, porque es, bueno, la cuidamos entre todos. No, sí, sostener un cuidador hoy por hoy es algo de alto costo, porque además en general estas personas, a medida que la enfermedad avanza, necesitan cuidadores 24/7. Claro, y además lo que les pasa es que, lo sé muy cercano, el cuidador no tiene idea. Es un cuidador que puede cuidar a una persona en su sano juicio. Bueno, pero pero no necesitamos un médico para que cuide. Entonces, hoy por hoy las políticas de salud tendrían que estar destinadas justamente a formar cuidadores, ¿sí? A tratar de formar cada vez más cuidadores. Especializan en personas con demencia que puedan acompañar a esa persona y que también puedan acompañar a la familia y que sean el nexo con el equipo de salud. Okay. Hoy el foco tiene que estar puesto ahí. Vamos a necesitar cada vez más cuidadores. Obviamente que con la llegada de la inteligencia artificial y la tecnología también podremos empezar a pensar en algunas herramientas
online, a distancia, de monitoreo, para poder seguir cuidando sin estar físicamente presente. Pero bueno, estuvo un proceso de construcción y de concientización y sensibilización del tema, ¿no? ¿Cómo decís? Sí, perdón. No. Hay algunas ONGs, como por ejemplo ALMA, la Asociación de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer, que ofrecen herramientas gratuitas para cuidadores, ¿no? Sí. Porque más allá de las destrezas o especificidades de tratamiento que un cuidador puede tratar de aplicar sobre el paciente, tratar de cuidar su salud, prevenir caídas, todo esto que venimos hablando, está el tema de cómo puede el cuidador cuidarse a sí mismo, ¿no? Realmente. Que es la única herramienta imprescindible para poder cuidar al paciente. Sí, el cuidar al que cuida es fundamental en estas instancias, porque podemos llegar a situaciones de burnout, de estrés, de sobrecarga, e incluso a dolencias físicas, porque a veces estar movilizando a una persona también cuesta, hay que bañar, hay que higienizar, son muchas actividades que hay que hacer en la diaria. El impacto del estrés sobre esas personas. ¿Cómo Totalmente. es saliendo un poco de lo operativo y a una etapa previa? A mí algo que siempre me resulta interesante es el viaje hasta el diagnóstico. El camino hasta un diagnóstico, ¿no? Todo lo que sucede en un grupo humano cuando empieza el camino de la averiguación. ¿Nos contás cómo es? Sí, en realidad sabemos que las demencias empiezan muchísimos años antes del primer síntoma, ¿no? Se empiezan, digamos, a hacer presente. La diferencia está en que a veces los síntomas, según qué síntoma, aparecen tempranamente, otros no. En general en Alzheimer lo que primero se compromete es la memoria, y entonces al principio empieza a haber una situación de, bueno, no, está más grande, mamá, mirá, mamá, te dije 3 veces, ¿no? Como que empieza como un chiste, como algo gracioso, cuando después del golpe la familia empieza a ver que no, que pasó algo realmente más grosero, como ir al supermercado y me perdí. ¿Y por qué tardaste tanto en llegar? No, porque la verdad me desorienté, me perdí en la calle y no sabía, pero estoy bien, ya está, no, yo estoy bien. Digo, empieza con un proceso así lento y empieza a pasar de la consulta a muchos especialistas, ¿no? Porque esto será estrés, me hago un laboratorio de sangre a ver si en realidad tengo una anemia. Hay demencias incluso que son demencias potencialmente reversibles, llamamos nosotros, por déficit de determinadas vitaminas y demás. Claro. Pero bueno, uno empieza como a buscar hasta que se llega a alguna evaluación objetiva, ¿no? Que son las evaluaciones neurocognitivas, que son una serie de test en donde uno puede ir determinando a ver qué grado de compromiso hay en esas funciones mentales superiores, qué funciones son las que están afectadas, y en función de eso ver eso qué impacto tiene en la calidad de vida. Porque al principio hablamos de lo que es el deterioro cognitivo leve, donde todavía no hay un impacto en la funcionalidad de la persona, ¿sí? O sea, todavía esa persona puede seguir haciendo, puede seguir saliendo, puede tener una vida socialmente activa sin un impacto. Cuando ya empieza a haber impacto, ahí ya empezamos a hablar de demencia. Ahora, vos decís que en ese proceso, desde que yo te diría que cae la bomba del diagnóstico hasta que haya compromiso de funciones, hay un tiempo en el que trabajar sobre la enfermedad no es lo mismo que no hacerlo. Seguro, ¿no? Eso siempre hay cosas para hacer. Siempre hay cosas para hacer con las personas mayores sanas y con las personas mayores con patologías, ¿sí? Yo siempre digo que esto de la palmoterapia, ¿no? Al decir, bueno, pero es un viejito, está grande, ¿qué quiere? ¿Que no se olvide a los 85 años? Sí, quiero que no se olvide. O sea, quiero trabajar para que no se siga olvidando más cosas. Entonces, siempre trabajar sobre las funciones remanentes es útil. ¿Y qué hay que trabajar? Las funciones cognitivas, ¿sí? O sea, mantenerlos activos mentalmente, la actividad recreativa, pero actividad recreativa que sea significativa para la persona, ¿no? Yo siempre digo que frente al diagnóstico de una persona con demencia, por ahí la familia quiere que hagan muchas actividades y muchas cosas, y entonces les dan a pintar mandala. Y por ahí es una mujer que en su vida agarró un pincel para pintar o un lápiz, ¿no? Y no le interesa, entonces buscar actividades significativas. ¿Y la persona cuando la internás? Sí. ¿La internás en dónde? En un geriátrico. Alguien con demencia, en un geriátrico. Sí. Un amigo mío, uno de estos que está... Pues yo tengo 40 años y estamos entrando todos en esa. Claro. Es que uno, el padre, bueno. Y él la internó y me dijo, me ve y siento como que se da cuenta que lo abandoné. Yo lo que estoy intentando decir es, no la abandonaste, estás recuperando vos tu vida porque ya no podés más. Bien. ¿Se da cuenta la persona? ¿No? ¿Cómo? Bueno, yo dirijo el Centro GIR, que es un centro de geriatría y rehabilitación donde todo esto lo vivo a diario. Yo hago las planeaciones con la familia. Sí.
Y me pasan dos cosas. A veces vienen familias en donde vienen a buscar la ayuda en nosotros, es decir, bueno, hasta acá llegué, necesito internarlo porque no puedo más. Y en realidad cuando uno empieza a indagar y a investigar un poco, todavía no han pasado por todas estas instancias que estábamos hablando antes de armar con los cuidadores, pero porque no han tenido la información de cómo hacerlo. Y otros casos sí, realmente uno ve que la familia ya está agotada, que los recursos para estar en casa están agotados. Y yo siempre lo que les digo a las familias es, no estás abandonando a nadie, todo lo contrario, estás haciendo lo máximo que podés para ayudar a esa persona y a vos, a que vos puedas volver a revincularte con esa mamá o con ese papá desde tu rol de hijo o hija, y no desde el lugar de un cuidador o de un administrador de una casa en donde te volvés loco porque estás todo el tiempo, que no te falte un cuidador, que haya ido el enfermero, que él llegue la obra social con los insumos que necesito. Perdón, y estamos hablando siempre de los hijos. Sí. Muchas veces en estas situaciones la pareja, que termina en una casa intervenida por que se transforma en un hospital, ¿no? Totalmente. Y también muchas veces la pareja también tiene deterioro cognitivo. Generalmente tienen la misma edad y pasa que en uno se manifiesta más profundamente que en otro, pero la pareja también tiene deterioro cognitivo. Así que también no solamente es bueno la internación cuando está indicada para el familiar, para el contexto de la familia que necesita este espacio, pero también para el paciente es mejor. Totalmente, totalmente. Y esto es lo que trabajamos mucho con las familias, porque a veces pasa que viene, como decís vos, un hijo a visitar a su mamá y la ve y sienten, lo que le pasa a él en realidad, en esta situación de abandono, pero cuando ese hijo se va, esa señora queda por ahí, se sienta a hablar en una mesa o se va a hacer un taller de terapia ocupacional y tiene su día a día perfecto. Y ese hijo puede empezar a conectar, como digo yo, ese ratito que pueda venir a visitarla, que sea un momento de conexión entre ellos desde otro lugar, ¿no? Pero la persona que realmente necesita una internación se va a beneficiar. Y después con el tiempo, esto es un proceso de adaptación, esa familia también empieza a ver cómo llegar a tiempo también es saludable, ¿no? Claro. Eso es impresionante. A mí me tocó la cosa tremenda de tener que internar a mi papá y es como... claro, cómo empiezan a mejorar, porque el nivel de medicación que necesita una persona para vivir en su casa con otras personas o el lío de administrar un montón de cosas para que esté contenido en ese lugar, cuando empieza a ser como más funcional y todo está alrededor del cuidado de esas personas y la interacción con personas que están en el mismo nivel, ¿no? Que no te requiere ese estrés de estar alerta, ¿no? Mi papá estaba muy perdido cuando lo internamos, pero sí había como una cosa más de calma y de menos alteración del ritmo de una casa normal. Igual lo que decís, la medicación, en general cuando ingresan a instituciones, uno termina sacando, desmedicalizando, ¿no? Claro. Porque todo lo que en la casa había que hacer para sostener una agitación, una situación de irritabilidad, en la institución no hace falta, porque lo vas a acompañar desde otro lugar, ¿no? Claro, sí, eso es exactamente lo que pasó con mi papá. Tal cual. Me interesa mucho lo que mencionaste cuando Gonzalo te preguntaba por la trayectoria del paciente y el diagnóstico del paciente, esta normalización del trastorno de memoria, como si tener demencia fuese algo esperable y natural y no fuese una patología. No todas las personas que envejecen tienen demencia, es un porcentaje alto, pero es un porcentaje. Hay gente que envejece sin demencia. ¿Qué podrías decir vos que es algo, una señal de alarma o algo para detectar que necesito hacer una consulta, que mi familiar posiblemente tenga demencia? Sí, bueno, más allá de los problemas de memoria, que eso por ahí lo van a objetivar más fácil, tiene que ver con cambios de la forma de ser, del temperamento. Personas que eran muy tranquilas, que de golpe se muestran irritables frente a situaciones que no lo ameriten. La situación esta de cambios de sueño, ¿sí? Por ejemplo, de golpe una persona que siempre dormía bien empieza a tener mucho insomnio y no hay medicación que lo pueda regular. A veces empiezan de forma atípica, empiezan a tener caídas, ¿sí? Porque hay demencias que por una alteración en el cerebro pueden llegar a dar más frecuentemente caídas o incontinencia urinaria, ¿sí? En otros momentos es la apatía, empezar a aislarse, ¿no? Personas que por ahí eran sociables, que iban a su club, que tenían amigos, de golpe quieren estar todo el tiempo en la habitación, no quieren salir, ¿sí? Son síntomas más solapados que justamente como son solapados a veces pueden confundirse y creer que estamos hablando del envejecimiento. Bueno, está más grande, por ahí no quiere, le da miedo a la calle, ¿sí? Entonces
Entonces, lo que uno tiene que saber que es normal del envejecimiento es hay un enlentecimiento en la velocidad del procesado de la información, ¿sí? Ese cerebro, Pero nada más. ese cerebro va a procesar más lento todo lo que yo le diga. Por eso siempre decimos que trabajar con personas mayores requiere de paciencia, ¿no? Porque uno tiene que tenerles el tiempo para que puedan darme la devolución. Claro. Pero eso es normal. Todo lo demás es patología y hay que ir rápidamente, hacer la consulta y poder darle la posibilidad de que mejore su calidad de vida, que de eso se trata, ¿no? Muy interesante, Carolina. Y está de fondo el tema de la longevidad, ¿no? Lo que dijiste al principio, ¿no? Porque todos estamos felices porque la longevidad es uno de los temas del momento, se vive más, pero no, se omite la discusión de vivir de qué modo, vivir con qué situaciones y con qué escenarios que se empiezan a repetir cada vez más. Sí, por eso, bueno, al ser una enfermedad de edad dependiente, nosotros hoy que estamos acá tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no? O incluso antes, ¿no? Uno tiene que empezar a trabajar en todos estos factores de riesgo que pueden hacernos llevar a padecer tanto la demencia como otras enfermedades crónicas que son prevenibles, ¿sí? Que uno puede trabajar y tratar de reducir estos riesgos de padecerla, ¿no? Muy bien, gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y bueno, ojalá que tomemos conciencia y cada vez tengamos más cuidadores para poder cuidar a estas personas, que yo siempre digo, ¿no? Puede que se olviden lo que les dijimos, pero no se van a olvidar nunca cómo los hacemos sentir. Fundamental. Bueno, Carolina gracias. Díaz, a vos. Carolina Díaz, médica especialista en geriatría y gerontología, directora del Centro Hirsch, a propósito de cómo acompañar a alguien con demencia, algo que tenemos que tener más en el radar y de alguna manera ir aprendiendo porque esto sucede cada vez con mayor frecuencia. Dennos like y manténganse informados las 24 horas en la web de Infobae. Ya venimos, 3 minutos.